ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús, les extiendo un gran abrazo y espero que se haya levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Les saluda su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios porque me da la oportunidad nuevamente de poder dirigirme a ustedes y anunciarles las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas por su amor y misericordia. Hoy es jueves de agua profunda y como muchos saben, es un día que hemos escogido para hablar de temas profundos de la palabra de Dios. Así que esté muy atento y apercibido a lo que Dios va a hablar a su vida, porque estoy seguro que será de gran edificación. Espíritu Santo de Dios trae conocimiento, entendimiento a todo aquel que va a escuchar estas palabras. Todo lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y tal como dice la palabra de Dios en Lucas 24:45, en este panorama estaba Jesús y sus discípulos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. De tal manera también suceda hoy con todo aquel que va a escuchar la palabra de Dios. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Primera cita y base del tema que estaremos meditando hoy. Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que siempre es digna de ser escuchada. Tremenda confrontación que le hace Jesús a los fariseos y a muchos del pueblo que se negaban a creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Los fariseos eran conocidos porque eran estudiosos de la ley mosaica, pero nuestro Señor Jesucristo, no solamente en esta, sino en otras más, los confrontan porque ellos no aplicaban la palabra de Dios en su vida. Eran simplemente religiosos. Y cuando retrocedemos un poco más en el verso 42, el mismo Señor Jesucristo les dice, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ellos simplemente tenían estas palabras como reglas, pero no habían comprendido su significado. Y aunque la conocían de memoria, carecían de sentido en su vida, porque se engañaban a sí mismos. Por eso cuando leemos un poco más atrás, vamos desde el verso 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, el Señor le estaba diciendo a ellos, ustedes verdaderamente no han comprendido estas palabras. Ustedes escudriñan la palabra porque decís, ahí está la vida eterna. Y no han comprendido que toda la palabra habla de mí y yo soy la vida. Con su rechazo están demostrando que verdaderamente no han entendido la palabra de Dios. Cuánta ignorancia en el hombre. Aunque ellos leían, aún no había conocimiento de Dios para tener la capacidad de discernir las cosas que venían de Dios. Porque la palabra lo dice y lo hemos mencionado muchas veces, que el hombre carnal no discierne las cosas espirituales. Estos hombres realmente no conocían quién era Dios. Y Él se le estaba revelando a través de su Hijo, pero aún así se negaron. Pero ahora el tema a tratar el día de hoy surge de esta confrontación que Jesús les está haciendo a los fariseos. Comencemos leyendo desde el verso 45, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, los escritos de Moisés era el mismo testigo que los acusaba delante del Padre. Y continúa diciendo en el 46, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Esta fue una duda que yo tuve durante mucho tiempo. Pero ¿en qué parte Moisés escribió de Jesús? Y yo me imagino que muchas personas también se harán estas mismas preguntas. Pero Moisés escribió el Pentateuco y en ninguna parte él habla directamente de Jesús. Lo que pasa es que para nosotros poder entender la palabra de Dios, lo hemos mencionado, tiene que ser bajo su revelación porque son palabras espirituales. Necesitamos tener el discernimiento, ese que no tuvieron estos fariseos y que le costó poder creer verdaderamente
que Jesús era el Hijo de Dios. Pero nosotros en este tiempo no nos podemos dar el lujo de no creer y tener la misma actitud que tuvieron estos fariseos, porque hoy tenemos un ayudador, un maestro, el Espíritu Santo, pero está en usted que no se rehúse a poder ser instruido por Él. Hoy el Señor está hablando a través de este ministerio para que usted pueda entender y comprender estas cosas profundas de su palabra. A lo mejor usted coherentemente se hará la pregunta, pero ¿cómo Moisés vivió cronológicamente 13 siglos antes que Jesús naciera en Belén? Una nota súper importante. Notemos que a quien Jesús le está revelando estas palabras de Moisés fue a los mismos fariseos, aquellos que eran conocidos por ser sabios de la ley mosaica y no a unos neófitos. Estas personas tenían la capacidad para comprender lo que Jesús estaba hablando, porque ellos muchas veces alardeaban orgullosamente diciendo: somos discípulos de Moisés. Pero la pregunta es, si eran discípulos de Moisés, ¿por qué no podían comprender con exactitud sus escritos? ¿Por qué no tenían la revelación de lo que Moisés anunció? Y en Juan 9:28 vemos este escenario, porque dice que le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Qué tal estos discípulos? Continuemos. No podemos negar que estas personas tenían el conocimiento de la ley, pero no tenían revelación, que era lo más importante, porque de hecho el mismo Señor Jesucristo reconoce su saber. Y esto lo podemos observar en el libro de Mateo 23:1. Mire, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí este comentario más claro que el agua. Por eso vemos que en el verso 39 que leíamos hace poco, Él les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos muchos escenarios donde nuestro Señor Jesucristo confrontaba a estos fariseos con las mismas escrituras, y ellos se quedaban callados porque sabían que nuestro Señor tenía la razón. A lo mejor aquellos que no tenían conocimiento podían quedar con algo de duda, pero estos no, porque ellos se sabían estas escrituras de memoria. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más y vaguemos mar adentro para saber lo que verdaderamente había en el corazón de estos fariseos. Vamos a Mateo 2, del verso 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Observemos la respuesta que dan en el verso 5. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, analicemos el panorama. No es obvio que un príncipe nazca en el palacio real. Podemos ver que el rey pensó que este nuevo rey que había nacido sería un competidor y se turbó. Y lo primero que hizo fue llamar, mire, a los sacerdotes, a estos mismos que estaban confrontando seguramente a Jesús, y le preguntó dónde había de nacer. A lo que ellos respondieron, dando afirmación a una profecía que había declarado Dios a través de la vida de Moisés y que está escrito en Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará centro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Por supuesto, cuando hablaba de la estrella de Jacob, se refería a Israel. Acuérdense que ya en el libro de Génesis, Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Por ende, cuando se refería a Jacob, estaba hablando del mismo Israel, o sea, su pueblo. Los magos vieron en la estrella de Belén una señal divina. Hago una pequeña aclaración rápidamente.
cuando se habla aquí de magos, realmente está hablando de sabios. Lo que pasa es que hubo una mala traducción. Hacemos todo esto para que usted no vaya a creer que se está hablando de magia, porque precisamente esto es condenable por Dios. En un próximo jueves de Agua Profunda estaremos detallando un poco más sobre este tema, pero continuemos. Estos sabios sabían que esa estrella estaba anunciándole que había nacido quien tomaría el centro de Israel. Ahora, Herodes tenía un mal corazón, pero no era tonto. Él necesitaba estar seguro, por eso preguntó al clero, que eran los estudiosos de la palabra, para que le dijeran en qué parte de la Biblia decía dónde había de nacer el Cristo. Ahora, en estos tiempos se sentía una atmósfera donde el pueblo de Israel estaba esperando con ansia este acontecimiento, porque ellos estaban pasando por una tremenda aflicción por el pueblo romano. Para ellos no era una novedad, ellos estaban ya a la expectativa. Ahora analicemos detenidamente la respuesta de los fariseos. Ellos dijeron contundentemente: en Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero note que tanto en Mateo como en el libro de Miqueas estaban afirmando que Belén era pequeña, menospreciada, pero de allí le plació Dios que naciera el Salvador del mundo. Y estos hombres ya lo sabían. De hecho, ya estaba en el ambiente ese inusual relato de los pastores, donde ellos declararon que se le presentó un ángel del Señor que les dijo: no temáis, porque nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Otra evidencia fue esa mujer, Ana, la profetisa, la cual no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Pero a pesar de todo esto, es obvio que los fariseos no lo estaban esperando, porque usted no escuchó que ellos corrieron a adorar a Jesús cuando él había nacido allí en Belén. ¿Cierto que no? Lamentablemente, con todo el conocimiento, no tenían ellos esta expectativa de lo que estaba sucediendo. Pero sí podemos notar que un sector del pueblo sí lo hizo, porque ellos clamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Eso lo puede leer allá en el libro de Mateo 21:9. Estos fariseos, que decían desconocerlo, ignoraban lo que Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Ya habiendo entendido esto, podemos notar que entender la Biblia a la farisea no salva a nadie. Identificaron a Jesús y lo ignoraron. ¿Por qué podemos asegurar que así fue? Note la conversación que Jesús tuvo con Nicodemos. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Note que dijo sabemos en plural. Nicodemo era un estudioso de la ley y hacía parte de los fariseos, los cuales conformaban algo que se llamaba el Sanedrín. Lo más posible que cuando este hombre estaba hablando y dijo sabemos que vienes de Dios, seguramente se refería al Sanedrín. Esos estudiosos doctores de la ley vieron a Jesús desde 12 años de edad, declarando las escrituras y palabras proféticas. Pero entonces, ¿cómo desconocer al Mesías señalado del Génesis al Malaquía al hablar con él? Jesús usó argumentos contundentes. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Ellos tenían conocimiento de lo que Jesús estaba hablando. ¿Saben por qué a estos hombres les costaba poder entender que Jesucristo era el Hijo de Dios? Porque había maldad en su corazón. Recordemos algo. Caín y Abel tuvieron el privilegio de tener una cercanía con Dios. Pero aún así, conociendo la existencia de Dios, Caín procedió a matar a su hermano Abel porque había maldad en él. Tuvo poco temor de la existencia de Dios y de su juicio.
era algo que estaba dentro de él y que su fruto fue aquello que hizo. Y esto lo podemos notar porque al final, aunque estos fariseos se enteraron de que Jesús resucitó, ellos no buscaron la manera de redimirse, sino todo lo contrario, de tratar de ocultar todo lo sucedido. Podemos concluir que es la maldad del hombre que se niega a aceptar a Jesucristo, aunque haya visto sus manifestaciones y su poder. Hay un episodio donde ellos exigían milagros para poder creer. Y el Señor Jesucristo lo dijo que muchos, aunque vieran milagros, no iban a creer por la maldad. Ahora, intentando resolver la pregunta que iniciamos al principio, pero que era necesario poderles explicar todo esto. Muchos de los escritos de Moisés estaban revelando la existencia de Jesús. Por poner un pequeño ejemplo, cuando Moisés tuvo esa gran revelación de la zarza ardiendo, ahí recibió el propósito por el cual había sido llamado, que era de libertar al pueblo de Dios. Él preguntó y dijo: cuando me acerque al pueblo, ¿qué le diré? ¿Quién habló conmigo? Y él le dijo: yo soy el que soy. Y cuando leemos las escrituras del libro de Juan, nos confirma que cuando habla del yo soy, estaba hablando de Jesús. En un cierto tema estuvimos hablando sobre esto. Otro ejemplo que no debemos dejar a un lado fue aquel episodio de Jacob, cuando el libro de Génesis dice que él luchó con el ángel. Cuando usted lee detenidamente este pasaje, se dará cuenta que estaba hablando de Jesús. Ahora, por cuestión de tiempo, no podemos entrar en más detalles sobre este tema, pero pondremos una evidencia más que es supremamente importante. Vamos a hablar de los patriarcas antediluvianos, o sea, antes del diluvio, que cabe anotar que quien escribió todos estos escritos fue Moisés. Comenzamos con Adán, el primer hombre creado en la tierra, luego Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enot, Matusalén, Lamet y Noé. Cuando leemos todos estos nombres nos suenan algo raro, pero quiero decirles que los nombres para Dios tienen un gran significado. Y estos no dejaron de ser. Cada significado de los nombres de estos patriarcas estaba hablando de Jesús y su propósito. Para ellos debemos encontrar el significado. Estos han sido traducidos a través de tremendos teólogos que desde la antigüedad y con la revelación de Dios pudieron encontrar su significado. Adán significa hombre. Set, citado. Enos, hombre mortal. Cainán, dolor. Mahalael, bendecido Dios. Jared, descenderá. Enot, enseñará. Matusalén, clavado por una lanza, o dador. Lamet, desesperado. Y Noé, descanso. Ahora unamos todas estas palabras y hagamos una sola frase. El hombre tiene una cita mortal con el dolor, pero el bendecido de Dios descenderá a enseñar, y su muerte constatada por una lanza en su costado pone a fin a la desesperación y traerá descanso. Tremendo todo esto. Solamente recordemos las palabras dichas por nuestro propio Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay muchas evidencias de nuestro Señor Jesucristo en todos estos escritos de Moisés, pero debemos poderlos indagar bajo la revelación de Dios, escudriñando cosas que no hicieron estos fariseos. Hasta aquí ha llegado este estudio profundo sobre estas palabras que a veces quedan con una tremenda interrogante, y nos gustaría saber verdaderamente a qué se estaba refiriendo. El Señor hoy le ha placido hablar sobre este tema. Espero que haya sido de gran edificación para todos. Les bendigo enormemente en Cristo Jesús, y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte, y es en